Lucía Fernández estaba atrapada en la Estación Espacial Aurora, sola entre los corredores metálicos iluminados por luces rojas intermitentes. Cada alarma resonaba en sus oídos como un tambor de guerra, recordándole que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. El mensaje de socorro de la Tierra seguía repitiéndose en su casco, distorsionado por las interferencias. No hay respuesta, no hay respuesta. Una sensación de frío recorrió su espalda. El vacío del espacio parecía penetrar hasta los huesos. Los sistemas de defensa de la estación estaban fallando. Paneles chispeaban y tubos de vapor liberaban nubes de gas caliente que apenas podía esquivar mientras corría. Cada paso producía un eco metálico que le hacía sentir que alguien la seguía, aunque no podía ver nada entre la niebla de humo y destellos de luz roja. Sabía que si no actuaba rápido, nadie vendría a ayudarla. La Tierra estaba desierta, sus aliados habían desaparecido, y el tiempo se agotaba. Lucía se detuvo frente a una puerta de seguridad, jadeando. Observó el panel de control con manos temblorosas. Las luces parpadeaban de forma irregular, y un mensaje en la pantalla decía, acceso restringido. Sistema comprometido. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de ingresar el código de emergencia que recordaba de memoria. Cada segundo parecía una eternidad. Una sensación de urgencia y miedo se mezclaba con la determinación. Debía salvar la estación y enviar la información crítica a la Tierra antes de que todo colapsara. Mientras manipulaba los controles, escuchó un crujido detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo la sombra de los conductos y la luz parpadeante que proyectaba figuras fantasmales sobre las paredes. La soledad era casi tangible, y sin embargo, Lucía sintió que algo la observaba. Respiró profundo y recordó las palabras de su mentor antes de que partiera hacia la misión. Confía en tu instinto, Lucía. Cuando todo parezca perdido, tu fuerza será tu única guía. El miedo se convirtió en una especie de energía contenida. Lucía movió su cuerpo con rapidez, saltando sobre los restos de paneles caídos y esquivando chispas que podían quemar su traje. Cada paso la acercaba a la sala de comunicaciones, el último lugar donde podía enviar un mensaje antes de que la estación fuera destruida. Mientras corría, recordó el rostro de su familia en la Tierra, las risas que parecían lejanas, casi irreales. Esa memoria le dio un impulso, un motivo para seguir adelante. Finalmente llegó a la sala de comunicaciones. La puerta estaba dañada, pero logró forzar el sistema de cierre y entrar. La consola principal estaba destrozada, cables colgando y humo saliendo de los paneles quemados. Lucía conectó su dispositivo de emergencia, y con manos temblorosas comenzó a enviar los datos críticos. Cada segundo contaba, cada error podía ser fatal. Mientras la señal se transmitía, un último estremecimiento recorrió la estación, un aviso de que algo se acercaba, algo que cambiaría para siempre la misión y su destino. Lucía respiró profundo, tratando de calmar la adrenalina que aún recorría su cuerpo. Sabía que no estaba segura, que la batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en horas, sintió que todavía había una chispa de esperanza, aunque diminuta, brillando en medio del caos. Sergio Valdés apareció entre la penumbra de la bahía de carga, su silueta recortada contra las luces intermitentes de emergencia. Lucía, aún jadeando por la tensión de los últimos minutos, lo miró con incredulidad. Por un instante, la gravedad del peligro pareció desvanecerse, el mundo entero se redujo a la presencia firme y cercana de Sergio. Su mirada se encontró con la de ella, y en ese instante comprendió que no estaba sola. Él avanzó con pasos decididos, esquivando escombros y chispas de los sistemas averiados, hasta que estuvo a su lado. Extendió la mano, y Lucía la tomó casi instintivamente, notando el calor que transmitía incluso a través del traje espacial. No hubo palabras al principio, solo un contacto que parecía contener siglos de historia y promesas silenciosas. Cada respiración que compartían creaba un vínculo que desafiaba la gravedad y el caos que los rodeaba. Mientras caminaban por el corredor, Sergio protegía a Lucía, su brazo rozando el de ella en cada paso. La proximidad les hizo notar la fragilidad de su situación, pero también la fuerza que podían encontrar el uno en el otro. Lucía sintió un escalofrío que no provenía del frío del espacio, sino de la intensidad de la conexión. Por primera vez en semanas, el miedo se mezcló con una chispa de alivio. Llegaron a una ventana panorámica de la bahía de carga. Afuera, la vasta extensión del espacio parecía infinita, y las luces de la Tierra parpadeaban a lo lejos, tan diminutas como un recuerdo imposible. Sergio se inclinó un poco hacia ella, y sus labios rozaron apenas los de Lucía. No fue un beso largo ni apasionado,
sino un instante cargado de promesas, un puente silencioso entre dos almas que habían soportado el terror y la soledad. Lucía cerró los ojos, dejando que la calidez de ese contacto le diera fuerzas para seguir. Cuando se separaron, Sergio susurró su nombre, como si temiera romper el delicado equilibrio que habían encontrado en medio del caos. Lucía respondió con un pequeño asentimiento, una señal de que compartía ese mismo sentimiento, aunque no podían permitirse distraerse demasiado. La estación aún estaba en peligro, y cada segundo contaba. Pero en medio de la incertidumbre, ese breve momento de cercanía se convirtió en un ancla, un recordatorio de que todavía podían encontrar humanidad incluso en medio del vacío del espacio. Caminando juntos hacia la sala de mando, intercambiaban miradas que decían más que las palabras. Cada gesto, cada roce de manos o de hombros, reforzaba la idea de que no lucharían solos. Lucía sentía que su corazón latía más rápido, no solo por la adrenalina, sino por la presencia de Sergio. Había algo en él que le daba confianza, una certeza silenciosa de que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa que el universo les arrojara. En un momento de quietud, Sergio apoyó su frente contra la de Lucía, compartiendo el aliento que aún quedaba en sus pulmones. No hicieron falta palabras, el entendimiento entre ellos era total. Mientras la alarma de la estación seguía sonando a lo lejos, Lucía comprendió que este vínculo era más que un refugio temporal, era una fuerza que podría impulsarlos a sobrevivir y a luchar, incluso cuando todo a su alrededor parecía perdido. Explosiones sacudieron la estación espacial Aurora con un estruendo que hizo temblar las paredes metálicas y levantó nubes de polvo y escombros por todo el corredor. Lucía y Sergio se vieron obligados a lanzarse al suelo, cubriéndose detrás de un panel caído mientras fragmentos de metal chispeante caían alrededor. Cada sonido era ensordecedor, cada destello de luz una amenaza que podía dejarles sin respiración. Sergio se levantó primero, evaluando la situación con rapidez. Detrás de ellos, los drones de defensa de la estación, que deberían protegerlos, se habían vuelto hostiles, disparando proyectiles sin distinguir amigo de enemigo. Lucía sintió que la adrenalina la recorría de pies a cabeza, y su mente trabajaba a toda velocidad, esquivar, cubrirse, disparar si era necesario, siempre un paso adelante del peligro. Corrieron por los pasillos, saltando sobre escombros y tubos de vapor que liberaban nubes de gas caliente. Lucía utilizó un panel desprendido como escudo improvisado, mientras Sergio derribaba drones con golpes precisos y reflejos calculados. La coordinación entre ellos era perfecta, como si se hubieran entrenado toda la vida para ese momento, aunque apenas se conocían hace horas. Llegaron a la sala de armamento. Allí, entre estantes destruidos y armas dispersas, encontraron lo que necesitaban, rifles de plasma y granadas de energía. Lucía cargó el arma con manos firmes, sintiendo el peso de la responsabilidad, mientras Sergio aseguraba la puerta. Cada segundo contaba, y sabían que fuera del corredor, los drones y otras amenazas esperaban, implacables. De repente, una explosión mayor sacudió la sala. Una sección del techo se desplomó, y escombros gigantescos cayeron a centímetros de ellos. Lucía gritó, pero Sergio la sostuvo por la cintura, empujándola fuera del camino justo a tiempo. La cercanía del peligro hizo que su conexión fuera más intensa, cada respiración compartida estaba cargada de urgencia y miedo. Cuando se reincorporaron, la visión de la bahía principal los paralizó un instante, drones y sistemas automáticos fuera de control patrullaban cada rincón, y un grupo de soldados alienígenas desconocidos emergía de las sombras. Sus armaduras eran negras y brillantes, con ojos que reflejaban luz roja. Sin mediar palabra, Lucía y Sergio se lanzaron al combate. Disparos, saltos y choques resonaban en el metal mientras luchaban por abrirse camino hacia la salida. Sergio derribó a un enemigo con un golpe preciso, mientras Lucía lanzaba una granada que desintegró un grupo de drones que los acorralaban. Cada acción debía ser exacta, un error podía ser mortal. La adrenalina corría por sus venas mientras esquivaban, atacaban y avanzaban a través del caos. Por un instante, la estación parecía un campo de batalla sin fin, un lugar donde la supervivencia dependía únicamente de reflejos, instinto y determinación. Finalmente, llegaron a un corredor abierto que conducía a la sala de control central. Allí podrían retomar el comando de la estación y posiblemente enviar un mensaje más estable a la Tierra. Lucía se apoyó en la pared, respirando con dificultad, mientras Sergio inspeccionaba el área. Ambos sabían que la lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez, sintieron que tenían una oportunidad real de tomar el control, de sobrevivir y de enfrentar lo que viniera juntos. Mientras avanzaban hacia la sala de control, Lucía recordó las palabras que Sergio había susurrado antes en la bahía, que protegería su vida sin importar nada.
Esa certeza le dio fuerza, y aunque el peligro acechaba a cada paso, la combinación de su habilidad, determinación y la confianza en Sergio les permitió seguir avanzando entre explosiones, fuego y enemigos implacables. Cada movimiento era una danza mortal, un equilibrio delicado entre la vida y la muerte. Lucía y Sergio finalmente llegaron a la sala de comunicaciones, pero lo que encontraron los dejó helados. La sala estaba en penumbras, apenas iluminada por las luces rojas de emergencia que parpadeaban como latidos de un corazón moribundo. Cables colgaban de los techos, chispas saltaban de los paneles destruidos, y un humo denso cubría el suelo, haciendo que cada respiración fuera pesada y áspera. Entre los restos, algo llamó la atención de Lucía. Un terminal oculto, cubierto de polvo y con símbolos desconocidos, parecía brillar con una luz propia. Al acercarse, vio mapas de la Tierra proyectados en hologramas flotantes. Pero no eran mapas comunes, grandes áreas estaban marcadas con signos rojos y palabras que ella no entendía del todo. Algo en esos símbolos le hizo estremecerse, había secretos que la humanidad nunca debía conocer. Sergio se acercó a su lado, observando con atención. Su mirada se tensó cuando detectó que algunos de los marcadores en los mapas coincidían con zonas donde habían reportado desapariciones y accidentes misteriosos. La sensación de peligro se volvió más intensa. Algo o alguien había estado planeando todo esto mucho antes de que ellos llegaran, y ahora quedaba claro que la estación no era solo un refugio, sino también un laboratorio de secretos oscuros. Mientras manipulaban los paneles dañados, encontraron archivos de video y registros de comunicación cifrados. Las imágenes mostraban criaturas que jamás habían visto, caminando entre los humanos como si fueran sombras. Sus movimientos eran rápidos, letales, y sus ojos parecían seguirlos incluso a través de la pantalla. Cada fotograma despertaba un escalofrío más profundo en Lucía, como si la amenaza fuera más cercana de lo que podían imaginar. Sergio intentó mantener la calma. «Tenemos que descifrar esto rápido», dijo con voz firme, aunque sus ojos reflejaban preocupación. «Si estas criaturas llegan a la Tierra, nadie estará listo para enfrentarlas». Lucía asintió, sintiendo un nudo en el estómago. La magnitud de lo que habían descubierto era aterradora, no solo se trataba de la supervivencia de la estación, sino de la de todo su planeta. Un ruido metálico resonó en el corredor exterior, interrumpiendo su concentración. Ambos se giraron al instante, preparados para enfrentarse a lo que viniera. La oscuridad parecía moverse con ellos, y por un instante, Lucía tuvo la sensación de que los ojos de las criaturas los observaban desde las sombras, invisibles pero presentes. No podían confiar en nada ni en nadie. A medida que exploraban más registros, Lucía descubrió un archivo con coordenadas desconocidas y fechas que indicaban que las invasiones no eran recientes, sino planificadas desde hace décadas. Cada descubrimiento aumentaba la sensación de misterio, como si la estación misma guardara secretos que podían cambiar el curso de la humanidad. Sergio la observó, comprendiendo que el miedo y la curiosidad se entrelazaban en sus miradas. El silencio se volvió pesado, casi tangible. Entre los cables quemados y los terminales parpadeantes, Lucía sintió que algo estaba a punto de revelarse, algo que podría alterar su destino y el de Sergio para siempre. No era solo la amenaza física lo que les aterraba, sino la verdad que se escondía en esos archivos y mapas. La estación, pensó Lucía, no solo estaba rota, estaba viva, como si respirara un secreto oscuro que nadie debía conocer. Mientras los minutos pasaban, la sala parecía envolverse en una penumbra más densa. Cada sonido, cada parpadeo de luz, cada sombra que se movía en la periferia de su visión hacía que la tensión creciera. Sabían que lo que habían descubierto era solo la punta del iceberg, y que pronto tendrían que enfrentarse a un misterio aún más profundo y aterrador que cualquier ataque que hubieran experimentado hasta ahora. La Estación Espacial Aurora tembló violentamente. Un impacto directo sacudió los cimientos de la estructura, haciendo que Lucía y Sergio cayeran al suelo mientras fragmentos de metal y vidrio flotaban alrededor de ellos en gravedad reducida. El estruendo era ensordecedor y el aire estaba lleno de polvo y partículas eléctricas que hacían que respirar fuera un esfuerzo doloroso. Sergio se levantó primero, extendiendo la mano hacia Lucía para ayudarla a ponerse de pie. Sus cuerpos chocaron contra el suelo una vez más mientras evitaban un panel que caía desde el techo. Cada segundo contaba y cada decisión podía ser la última. Los sistemas de soporte de la estación estaban fallando uno tras otro, y la alarma roja permanecía encendida, proyectando un resplandor ominoso que reflejaba la gravedad de la situación. Lucía sintió el miedo nacer en su estómago, pero no lo permitió dominarla. Respiró profundo y comenzó a evaluar su entorno.
Debían encontrar la sala de control principal antes de que la estación colapsara por completo. Sergio revisaba los pasillos, buscando rutas seguras mientras esquivaban tubos de vapor caliente y fragmentos flotantes que podían causarles heridas graves. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mientras avanzaban, escucharon un crujido detrás de ellos. Sergio giró instintivamente, pero no había señales de movimiento, solo sombras que parecían deslizarse por los rincones del corredor. Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo en la estación no estaba completamente muerto, y cada puerta que abrían podía ocultar un nuevo peligro. Llegaron a un conducto de mantenimiento parcialmente abierto y decidieron usarlo para avanzar. El espacio reducido los obligaba a moverse con cuidado, y el ruido metálico de sus pasos resonaba como un tambor en la estructura. Cada crujido del metal les recordaba que el tiempo se agotaba. Sergio tomó la delantera, empujando fragmentos de escombros fuera del camino, mientras Lucía lo seguía de cerca, sosteniéndose de los tubos para mantener el equilibrio. De repente, una explosión cercana los arrojó contra la pared del conducto. Lucía se golpeó la cabeza y sintió un dolor punzante, pero la visión de Sergio, determinado y vigilante, le dio fuerza para seguir adelante. Se apoyaron el uno en el otro, avanzando entre las llamas y el humo que se filtraba por las grietas de la estructura. La estación parecía viva, hostil, como si quisiera devorarlos. Cuando finalmente emergieron del conducto, se encontraron en un corredor que conectaba directamente con la sala de control central. Pero no estaba vacío. Drones de defensa fuera de control y sistemas automatizados que antes debían proteger la estación ahora atacaban sin distinción. Lucía y Sergio se miraron por un instante, sabían que el camino que quedaban no sería fácil. Con movimientos sincronizados, comenzaron a esquivar, saltar y atacar, usando su entrenamiento y reflejos para abrirse paso. Cada acción, cada decisión, estaba cargada de tensión. Un paso en falso podía significar la muerte. La proximidad de Sergio les daba seguridad a ambos, un recordatorio silencioso de que mientras estuvieran juntos, podían enfrentar incluso lo imposible. La estación continuaba sacudiéndose con impactos lejanos, y cada vibración hacía que los pasillos parecieran aún más peligrosos. Finalmente, llegaron a la sala de control. Los sistemas estaban parcialmente operativos, pero con esfuerzo lograron restablecer algunas funciones. Lucía conectó un dispositivo de emergencia para enviar información crítica mientras Sergio mantenía la vigilancia. Entre chispas, humo y el ruido de alarmas incesantes, los dos compartieron una mirada que decía más que 1000 palabras. Habían sobrevivido hasta ese momento, y ahora debían preparar su siguiente movimiento, conscientes de que la estación todavía podía derrumbarse en cualquier instante. Mientras los minutos pasaban, la intensidad aumentaba. Lucía sintió como su corazón latía con fuerza, no solo por el peligro que los rodeaba, sino por la certeza de que, mientras enfrentaran juntos esa pesadilla, tenían una oportunidad real de sobrevivir. Cada segundo era una prueba de resistencia, ingenio y determinación, y la estación parecía disfrutar cada momento de su lucha, empujándolos al límite. Después de escapar del caos en los pasillos y restablecer parcialmente los sistemas de la estación, Lucía y Sergio encontraron un pequeño refugio entre los conductos de ventilación que conducían a la sala de control. El espacio era estrecho, pero les ofrecía un momento de respiro, una tregua en medio del desastre. Lucía apoyó la espalda contra la pared metálica, respirando con dificultad mientras Sergio se sentaba a su lado, manteniendo la mirada fija en ella. El silencio que los rodeaba estaba cargado de tensión y alivio al mismo tiempo. Lucía sentía su corazón aún acelerado por la adrenalina, pero también por la cercanía de Sergio. Sin pensarlo, sus manos se encontraron, entrelazándose con firmeza. No necesitaban palabras, la conexión era inmediata y profunda. Cada roce, cada contacto, transmitía confianza y seguridad en medio del peligro. Sergio apoyó suavemente la frente contra la de Lucía, compartiendo el aliento entre respiraciones entrecortadas. Sus ojos se encontraron, y en ellos Lucía vio una mezcla de determinación y vulnerabilidad que nunca había imaginado. Por un momento, el mundo exterior desapareció, no había drones, explosiones ni sombras acechando, solo ellos dos en ese instante suspendido en gravedad reducida. Mientras se mantenían así, Lucía recordó los días antes de la misión, las decisiones que la habían llevado a estar sola en una estación a punto de colapsar. Ahora, junto a Sergio, comprendió que no estaba sola, y que había alguien dispuesto a arriesgar todo por protegerla. Esa certeza hizo que una calidez inesperada llenara su pecho, y un pequeño suspiro escapó de sus labios, casi imperceptible, pero suficiente para que Sergio lo escuchara. Se separaron apenas unos centímetros,
pero la cercanía seguía siendo intensa. Sergio la miró con suavidad y dijo, no importa lo que pase afuera, Lucía, mientras estemos juntos, podemos enfrentarlo todo. Sus palabras no eran solo promesas, eran un compromiso silencioso de protección y apoyo. Lucía sintió que la tensión que había acumulado durante horas se disipaba, reemplazada por una mezcla de alivio y emoción que hacía que su corazón latiera más rápido. El refugio era pequeño, pero les permitió hablar en susurros, intercambiar pensamientos y miedos que nunca habrían compartido en otro momento. Hablaban de la tierra, de lo que habían dejado atrás, de lo que esperaban encontrar. Cada palabra reforzaba el vínculo que los unía y hacía que el peligro se sintiera un poco más manejable. La vulnerabilidad compartida se convirtió en fuerza, y la presencia del otro en un ancla que les daba seguridad. En un momento, Sergio tomó la mano de Lucía con más firmeza y la acercó a su pecho. Ella sintió el latido fuerte y constante de su corazón, un recordatorio de que no estaba sola y de que juntos podían sobrevivir al caos que los rodeaba. Sus miradas se encontraron de nuevo, y esta vez no había dudas ni miedos, solo la certeza de que el afecto que sentían el uno por el otro era real y profundo. Mientras permanecían así, escucharon a lo lejos el zumbido de los sistemas aún activos y los ecos de los drones que patrullaban los pasillos cercanos. La amenaza no había desaparecido, pero ese breve momento de cercanía les dio fuerza para seguir adelante. Lucía comprendió que el amor y la confianza podían ser armas tan poderosas como cualquier rifle o granada, y que mientras conservaran esa conexión, tendrían una oportunidad real de sobrevivir y enfrentarse a lo que viniera. Finalmente, con un suspiro compartido y la mano aún entrelazada, se levantaron para continuar su camino hacia la sala de control. La estación estaba llena de peligros, pero ahora tenían algo que los fortalecía desde dentro, la certeza de que, en medio del caos, no estaban solos y que su vínculo podría sostenerlos frente a cualquier amenaza. Las puertas de la bahía de aterrizaje se abrieron con un estruendo que sacudió la estación Aurora. Lucía y Sergio se detuvieron un instante, conteniendo la respiración mientras la luz roja de emergencia iluminaba figuras que emergían de la oscuridad. Los Death Orders de la Tierra habían llegado. Criaturas gigantescas, de piel oscura y ojos brillantes, se movían con agilidad sorprendente y fuerza sobrehumana. Cada paso resonaba como un martillo en la estructura metálica, y el suelo temblaba bajo su peso. Sergio sostuvo la mano de Lucía por un instante antes de soltarla y prepararse para la lucha. Ambos se movieron al mismo tiempo, esquivando el ataque inicial de un Death Order que lanzó una garra hacia ellos. Lucía saltó hacia un lado mientras Sergio derribaba a otra criatura con un golpe rápido y calculado. La coordinación entre ellos era perfecta, una danza de reflejos y estrategia improvisada que solo la desesperación podía enseñar. La bahía se convirtió en un campo de batalla caótico. Drones de defensa fuera de control se enfrentaban a los Death Orders, pero su fuerza era insuficiente. Las criaturas rompían paneles y lanzaban escombros con facilidad, mientras los humanos improvisaban armas y barricadas. Lucía encontró un rifle de energía medio destruido, pero aún funcional, y comenzó a disparar, apuntando con precisión para ralentizar a los enemigos. Sergio, con fuerza y determinación, bloqueaba los ataques más directos y derribaba cualquier amenaza que se acercara demasiado. Entre explosiones y gritos, Lucía notó que los Death Orders parecían anticipar sus movimientos. Sus ojos brillaban con inteligencia, y cada ataque estaba calculado para dividirlos y atraparlos. La tensión aumentaba con cada instante. Sabían que un error podía significar la muerte inmediata, y la adrenalina los mantenía en constante alerta. La estación temblaba bajo los impactos, y el metal crujía como si protestara por la destrucción que los rodeaba. En un momento, un Death Order lanzó un fragmento de panel hacia Lucía. Sergio reaccionó instintivamente, empujándola fuera del camino y recibiendo el golpe. Cayó al suelo, pero rápidamente se levantó, herido pero determinado. Lucía sintió un miedo intenso al verlo herido, pero la visión de su determinación la llenó de fuerza. Sabía que mientras lucharan juntos, podrían sobrevivir incluso a lo imposible. Los minutos siguientes fueron una serie interminable de ataques y esquivas. Lucía y Sergio se movían con rapidez, usando cada escombro, cada tubería y cada rincón de la bahía como cobertura. Los Death Orders avanzaban con fuerza brutal, pero la combinación de ingenio humano y coordinación entre ellos les permitió mantener la posición. Cada disparo, cada golpe, cada maniobra estaba cargada de vida o muerte. Mientras la lucha continuaba, Sergio y Lucía encontraron un acceso a un corredor lateral que podría conducirlos a la sala de control central. Con un último impulso, se lanzaron hacia él, derribando a los enemigos que se interponían.
Cada paso era un esfuerzo titánico, cada respiración un recordatorio de lo cerca que estaban de la derrota. Sin embargo, su vínculo y la confianza mutua les dieron la fuerza para seguir avanzando. Al llegar al corredor, se detuvieron un instante para recuperar el aliento. La bahía estaba en caos total, pero habían logrado abrir un camino. Lucía miró a Sergio y vio en sus ojos la misma mezcla de miedo y determinación que ella sentía. Sabían que esto no había terminado, que la estación todavía estaba lejos de ser segura, pero también comprendieron que mientras permanecieran juntos, podían enfrentar cualquier desafío. Cada latido de su corazón y cada golpe de adrenalina era un recordatorio de que su supervivencia dependía no solo de la fuerza, sino también de la confianza y la conexión que compartían. Lucía y Sergio avanzaron por el corredor que conducía a la sala de control central. La estación Aurora todavía temblaba bajo los impactos de los Deathwarders, y cada paso hacía que el metal crujiera como si fuera a ceder bajo ellos. Aún así, había un nuevo aire de esperanza. Sabían que mientras pudieran mantener el control de la sala de mando, tendrían la oportunidad de restaurar los sistemas y enviar un mensaje de auxilio estable hacia la Tierra. Al entrar en la sala de control, encontraron los paneles críticos todavía funcionales, aunque parcialmente dañados. Lucía comenzó a manipular los controles, intentando restablecer la comunicación con la Tierra. Entre cables expuestos y hologramas intermitentes, notó un fragmento de cristal que parecía brillar con luz propia. Al tocarlo, imágenes comenzaron a aparecer frente a sus ojos, como si la estación misma les estuviera mostrando un secreto, visiones de un futuro incierto para la Tierra, zonas devastadas y criaturas que podrían llegar a controlar el planeta si no intervenían a tiempo. Sergio la tomó del hombro, transmitiéndole fuerza. Sus ojos se encontraron y Lucía sintió una mezcla de miedo y confianza. Sabía que juntos podían enfrentar lo que fuera. Con manos firmes y respiración controlada, continuaron trabajando en los paneles. Los sistemas comenzaron a estabilizarse poco a poco, y una señal fuerte y clara fue enviada hacia la Tierra. Mientras revisaban los últimos registros, una alarma menor indicaba que la bahía de aterrizaje estaba despejada. Los Deathwarders restantes habían sido repelidos por los sistemas restaurados y por la estrategia de Lucía y Sergio. La estación respiraba un poco más tranquila, y aunque todavía había daños, sabían que habían sobrevivido a lo peor. Lucía y Sergio se miraron por un instante, sonriendo entre el cansancio y la adrenalina acumulada. La cercanía entre ellos, forjada en horas de lucha y miedo, se convirtió en un vínculo indestructible. Por primera vez desde que comenzó la misión, pudieron permitirse un respiro, abrazándose y sintiendo la seguridad de no estar solos en el universo. Con cuidado, salieron a la plataforma de observación, mirando la Tierra a lo lejos. La luz azul del planeta era tenue pero hermosa, un recordatorio de lo que habían protegido. Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Sergio, y él la rodeó con su brazo. En ese instante, el miedo, la tensión y la incertidumbre parecieron desvanecerse. Habían sobrevivido a los peligros más extremos, habían enfrentado secretos y criaturas inimaginables, y aún así, estaban juntos. La estación comenzaba a repararse con la ayuda de sistemas automatizados que habían logrado activar. Lucía y Sergio caminaron por los pasillos, observando cómo el caos cedía lentamente al orden. Cada paso era un recordatorio de su fortaleza, de la confianza que se habían brindado y del amor que había nacido entre la destrucción. Finalmente, en un último gesto simbólico, se tomaron de las manos y caminaron hacia la bahía principal. Los restos de la batalla estaban allí, pero también la promesa de un futuro mejor. Sabían que la Tierra seguiría siendo un lugar lleno de desafíos, pero ahora tenían esperanza, coraje y, sobre todo, el uno al otro. Lucía miró a Sergio y dijo con una sonrisa, «Lo logramos. Estamos vivos». Sergio respondió con un beso suave y tierno, como si sellara todo el miedo y el caos en un recuerdo distante. «Y siempre estaremos juntos», dijo. En medio del universo, rodeados de estrellas y restos de batallas, Lucía y Sergio finalmente pudieron sonreír. La estación Aurora seguía de pie, la Tierra estaba a salvo por ahora, y ellos habían encontrado algo más valioso que la supervivencia, el amor y la esperanza que podían sostenerlos incluso en los momentos más oscuros. La historia terminaba con la promesa de un nuevo comienzo, un futuro donde la humanidad y los protagonistas podían mirar hacia adelante sin temor, confiando en que juntos podían enfrentar cualquier cosa.